Bendiciones, mis queridos hermanos predicadores. Quiero reforzar para todos ustedes algunos aspectos que hemos estado conversando acerca de homilética, que es el arte de la predicación, y que tiene que ver con la estructura del sermón, cómo debe desarrollarse y cómo debe plantearse antes de que este sermón sea predicado. Y para ello hemos estado hablando de algunos temas que son importantes, como es, por ejemplo, el bosquejo del sermón. ¿Qué es lo que es el bosquejo del sermón? Para poder recordar lo que ya hemos compartido en clase, el bosquejo del sermón es el esqueleto de la predicación. Es decir, los puntos más importantes que nosotros vamos a tener para poder exponer ese sermón a través de la predicación o la proclamación de la palabra del Señor. Solamente para hacer una diferencia, que es muy sutil la diferencia entre sermón y predicación. El sermón podríamos decir que es lo que nosotros preparamos antes de que ese sermón sea predicado. Entonces es la previa, es cuando nosotros vamos tomando notas, vamos haciendo un orden lógico para poder exponer la palabra de manera clara, de manera precisa y de manera ordenada y sistemática. Esa es la idea del sermón. Quiero hacer un hincapié respecto a esto. Lo señalé en clases y lo vuelvo a señalar en este momento. Damos por entendido, hermanos, yo no he abordado y profundizado sobre esto para hacerlo lo más práctico posible, pero se da por entendido que todo lo que nosotros hagamos desde que comenzamos a preparar el sermón, previamente a eso hemos orado, hemos buscado la presencia del Señor, estamos en intimidad con Dios, estamos siendo sensibles a lo que Dios nos está ministrando. Amén. Así que esto se da por sentado. Ya en su momento vamos a profundizar sobre este aspecto que es la preparación del predicador, pero no es el punto de ahora. Ahora estamos yendo a lo práctico. ¿Ya? Cierro paréntesis al respecto. Entonces, tenemos el sermón que tenemos que prepararlo, de manera lógica y ordenada y de manera muy clara para ser presentado, entonces, a nuestra audiencia. Se está escuchando por ahí el perrito, pero no quiero cortar este video. Y vamos a hablar entonces ahora acerca de este orden que no tiene por qué ser, ¿cómo decirlo?, de manera única la forma como lo estamos presentando, pero es la forma más lógica y la forma más común como se presenta generalmente el sermón. Primeramente, nosotros tenemos la base bíblica. ¿Por qué yo menciono la base bíblica? Porque a partir del texto bíblico, de la base bíblica, es que todo lo demás va a irse generando. Me explico. Si yo tengo un texto bíblico que he elegido para un sermón ejemplo textual, Juan 3:16, estoy tomando un texto muy conocido, o Romanos 5:8. Vamos a tomar el texto y en base a ese texto vamos a posteriormente tener alguna estructura que vamos a desarrollar. Me explico. Si nosotros tomamos un texto, de ese texto vamos a desprender el título, que es el primer punto en el orden del bosquejo del sermón. No podemos tener un título si no tenemos la base bíblica. ¿Me explico ahora? Entonces, por eso que siempre yo menciono primero la base bíblica. Ya teniendo definida cuál es la base bíblica, y voy a estar dando un ejemplo, Juan 3:16, que es un ejemplo muy conocido para nosotros, pero es un texto maravilloso para poder seguir predicando. En base a ese texto, entonces yo voy a predicar. Y vamos a predicar acerca del gran amor, del inmenso amor de Dios que nos da la salvación. El inmenso amor de Dios resulta en salvación. Pensemos que es el mensaje.
o el título del mensaje. Entonces, de ahí nosotros vamos a desprender los puntos. El primero es el título. Ya dijimos que es el título. El gran amor de Dios da como resultado salvación. Y ahí usted desarrolla el mensaje. Título. Después del título viene la introducción. ¿Qué es lo que es la introducción? La introducción es una ventanita que nos arroja luz de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, esa introducción tiene que ser corta, precisa y concisa. No debe ser una introducción demasiado larga. Puede ser una ilustración, puede ser una anécdota, puede ser un pensamiento o puede ser de alguna manera un contexto del mismo texto bíblico que estamos utilizando. ¿Ya? Entonces la introducción es aquella que arroja luz de lo que nosotros vamos a abordar en el mensaje. Eso es, en definitiva, lo que es una introducción. Hay ejemplos, hay anécdotas, hay preguntas, hay estadísticas. Por ejemplo, Raúl dio alguna estadística de ciertos temas en algún momento dado. Eso podría utilizarse sin extenderse demasiado como una introducción. Entonces, si la estadística dan cuenta de que el hombre hoy día, el ser humano, el mundo está en guerra, está en violencia, está un caos, una anarquía, podemos concluir o podemos introducirnos, más que concluir, introducirnos al tema diciendo, entonces, la gente, la humanidad, el ser humano necesita del amor de Cristo, necesita del amor de Dios que genere y que dé como resultado la salvación de sus vidas. Estas personas necesitan, la sociedad necesita, la humanidad necesita del amor de Dios y de su salvación. Entonces podemos enganchar esa introducción con lo que nosotros estamos exponiendo. Y después vienen, queridos hermanos, vienen los puntos. Después de la introducción, ¿cierto? Pusimos el título, tenemos la introducción, ahora nos vamos a los puntos que vamos a desarrollar. Y de un versículo bíblico, si fuera un sermón textual, ¿cierto? Vamos a sacar 2 o 3 o 4 puntos. El gran amor de Dios, punto número 1. Hermanos, Dios nos ama. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios. Enfatizamos el amor, basado primariamente en ese texto bíblico que hemos tomado. Entonces tenemos el primer punto, el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está el amor de Dios. Número 2. Ese gran amor, como consecuencia, nos da a su Hijo unigénito. Es decir, el Padre entrega a su Hijo, lo más preciado. Punto número 2. Y desarrollamos ese punto, abordamos, nos ampliamos en ese versículo bíblico. ¿Para quiénes? Número 3. Para todo aquel que en Él cree. Para todo aquel que en Él crea. Entonces, podemos decir en el tercer punto, esta salvación que Dios nos da a través de Cristo, número 3, es condicional. La salvación está condicionada a tu decisión. ¿Y cuál va a ser el resultado si tú dices, sí, yo acepto este regalo? Punto número 4, la salvación. Para que no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Ahí estoy haciendo un ejercicio muy rápido, muy básico, pero es para que ustedes puedan de alguna manera ir enlazando uno con otro y puedan entender y darse cuenta que no es tan complejo hacerlo, pero por supuesto hay que escudriñar, hay que profundizar. No es llegar y hacerlo. Hemos estudiado, hemos leído 1, 2, 3 veces el texto bíblico, le hemos pedido que el Señor pueda seguirse revelando a nosotros. Acá yo lo hago rápido, corto, como para dar un ejemplo, pero esto implica
evidentemente dedicación, esto implica oración, como ya lo decíamos, esto implica que cada uno de nosotros estemos muy sensibles y buscando, permitiendo que el Espíritu Santo y su palabra, no divagando en el aire, sino en la misma palabra, se pueda ir abriendo a nosotros, a nuestra comprensión y entendimiento. Entonces ahí tenemos 4 puntos. El último es el resultado. ¿Cuál es? La salvación, vida eterna. Y ahí tenemos el bosquejo de un sermón. Después de esos 3 o 4 puntos, viene la conclusión. ¿Y la conclusión cuál es? La conclusión es decir, a veces, de manera muy sencilla, podemos hacer una conclusión donde rebobinamos los 3 o 4 puntos. Primero, el amor inmenso de Dios por toda la humanidad. Número 2, ese amor inmenso nos da como resultado la salvación, la iniciativa a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, esa salvación es condicionante, es condicional. ¿Para quién? Para todos aquellos que creen. Y da como resultado final la salvación eterna o la vida eterna. Tenemos un bosquejo. Ahí tenemos la conclusión. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la aplicación? Y la aplicación es la voluntad del oyente, donde el predicador apela a esa voluntad. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con este regalo inmenso que Dios nos ha dado? Esa es la aplicación. Estoy dando un ejemplo en este rato, que yo estoy predicando y mi aplicación sería hacer una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la salvación? ¿Qué vamos a hacer con este gran amor de Dios, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué vamos a hacer con esta salvación que es ofrecida gratuitamente a cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde se apela a la voluntad. La salvación está dispuesta para todos, pero la decisión es tuya. Te invito a que puedas tomar la mejor decisión de tu vida y abrir tu corazón a Jesucristo y esta salvación que es gratuita para ti, para mí y para toda persona que cree en Jesucristo y abre su corazón y se arrepiente con un arrepentimiento genuino delante del Señor. Le invito a que pase adelante, le invito a que pueda abrir su corazón a Cristo, le invito a que levante su mano si es que usted está tomando esa decisión, porque queremos orar por usted. Ahí está la aplicación. Amén. Esto, amados hermanos, y ahí concluye el mensaje después de la oración. Esto que enseñamos, que yo estoy enseñando, es para poder canalizar el mensaje y no se disperse en muchos textos o en muchas ideas y que al final de cuentas el oyente pueda perderse en el mensaje. O al final, llegando al final, fue un mensaje maravilloso, hermoso, lindo, poderoso, pero faltó la aplicación. Faltó ese momento donde se invita a reflexionar, a tomar una decisión, a desafiarse a la congregación, en fin, dependiendo del mensaje. Espero que esto les arroje luz y les ayude para poder entender cómo llevar a la práctica el sermón que tienen que preparar para posteriormente poder presentarlo en una predicación adelante, como ya lo hicimos la vez pasada, y fue bastante hermoso. Y bueno, yo particularmente estoy gratamente sorprendido con ustedes, mis hermanos, porque sé que hay un don maravilloso que Dios le ha dado y simplemente lo que Dios está haciendo con estas capacitaciones es canalizar para que eso que Dios le ha dado no se desborde, sino que se focalice y se enriele en este río de bendición que va a redundar finalmente en mucha bendición para la iglesia. Amén. Así que eso es, resumo, entonces la estructura de todo sermón es texto base o texto bíblico que
en el cual nosotros nos vamos a basar para predicar. Importante. Si usted toma un texto bíblico, ese es el texto bíblico en el cual usted va a basar su mensaje. Ahora, usted puede tomar otro texto bíblico para poder dar una introducción, pero la persona tiene que saber, la audiencia tiene que saber cuál es la base de su mensaje. ¿Está bien? Entonces, texto bíblico, título, introducción, puntos principales, que generalmente yo digo debieran ser 3, 1, 2 y 3, 4 máximo, y después de esto viene la conclusión, y después de la conclusión la aplicación. Ahí está la estructura del mensaje. ¿Qué es lo que se coloca en cada punto? Usted hace un resumen de lo que va a colocar. Si tiene una introducción muy larga, usted coloca una introducción resumida, que tampoco tiene que ser muy extensa. Los puntos no tiene que desarrollar todo o escribir todo lo que va a predicar, pero sí los puntos centrales e ideas centrales. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, conclusión, la idea principal de la conclusión, la aplicación, la idea central de la aplicación. Y esto créame que le va a ayudar una enormidad. ¿Ok? Dios les bendiga, espero que esto les ayude mucho a reforzar lo que ya hemos aprendido.